¿Cómo estáis? Bien, yo estoy muy bien. Estoy muy contento de estar con vosotros, disfrutando de un año más de vida que me ha dado el Señor, disfrutando de la iglesia, de todos vosotros. Y bueno, esta semana tenía una visión en la que me veía sentado en un taburete predicando, así que pues dije, no sé si es el Señor o si soy yo que el domingo llegaré cansado. Pero bueno, hay que obedecer esas cosas, hay que tener fe, yo creo, ¿no? Y no perdemos nada por probar, por intentar, por ver qué es eso que se está cocinando dentro de nosotros. Dios está poniendo cosas dentro de ti hoy. Todos los días Dios se está moviendo en tu vida. Y es nuestra tarea estar despiertos y estar pendientes. La palabra dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad en quietud, estad en prestos, como dice otra palabra, prestos, que es que préstate a escuchar, préstate a ver, mira un poco más allá. No como en las películas de dibujos que siempre decían, nunca vayas más allá de aquella montaña, más allá del horizonte. No, porque allí. Y siempre iba un niño o un héroe que siempre iba más allá del horizonte y descubría cosas impresionantes. También pasaba por penurias, pero bueno, el Señor está con nosotros. Y bueno, me han regalado una Biblia con borde dorado, que era un anhelo que había en mi corazón. Biblia con borde dorado. Decía, cuando tengo una Biblia con borde dorado, eso será ya impresionante. Y bueno, me gusta ponerme papelitos en mis predicaciones, hablarme a mí mismo, porque sé que Dios me habla también, no solo para vosotros, sino también para mí. Y hoy tenía en mi corazón estas afirmaciones que dicen, predica con fe, predica con pasión, predica sobre todo con amor, con gracia y con misericordia. Porque Dios nunca nos hablará sin amor y nunca nos hablará sin gracia y mucho menos sin misericordia. Y Él es pasión, Él es salvaje. Dios tiene un corazón salvaje. No lo podemos domar, no podemos meterlo dentro de una caja y pretender que así funcione. Nosotros somos los que Dios en algún momento nos tiene que meter en una caja y decir, tranquilo, tranquilo. Pero nosotros, domar al domador, no. Y bueno, hoy he titulado esta predicación Cosas de casa. Yo soy muy casero. Cuando me convertí, siempre iba buscando fuera de casa, siempre iba buscando cosas por ahí, pero de repente hubo algo que cambió dentro de mí y hubo algo como que necesitaba estar más en mi casa. Ya no necesitaba salir y buscar y hacer. Era como si Dios hubiese llenado eso. Me llenó por completo. Sentí una felicidad profunda. Jesús entró en mi casa. Y desde ese momento, siempre que venía gente a casa, me decía, en esta casa hay mucha paz. Noto mucha paz, noto que... Yo decía, sí, porque yo oro por esta casa y le digo al Señor que sea una casa de paz y de oración. Y bueno, así, eso es lo que sucede cuando Jesús entra en la casa. Cuando Jesús entra en casa, lo pone todo patas arriba, pero es necesario muchas veces desordenar para ordenar. Y si no abres el armario y quitas todo lo que tienes dentro, no sabes qué es lo que tienes que tirar y qué es lo que no tienes que tirar, porque siempre tienes lo nuevo, siempre lo tienes para adelante. Muy bien, cosas de casa. Y yo me preguntaba, ¿qué es una casa? ¿A qué le llamamos casa? ¿Tú a qué le llamas casa? Podéis hablar, decidme, ¿a qué le llamáis casa vosotros? Refugio. Hogar.
donde se cocina. Qué bueno. Donde se hace la comida. Donde compartimos. Qué bueno. Gloria a Dios. Yo me venía que una casa es un lugar donde se vive. Es un lugar que alberga vida. Esa es una casa que alberga vida de cualquier manera, pero hay vida. Vivo yo y mi perrito, o vivo yo y toda mi familia, o vivo yo solo. Pero si hay uno solo, también hay una vida y hay vida. Y me gusta porque la casa simboliza también el cuerpo, porque dentro de nuestro cuerpo hay vida. Y en la palabra, la casa también se le atribuye al templo. Y el templo es una casa. ¿Qué pasa? Que la casa siempre habla del dueño. Cuando ves que la casa está un poco desordenada porque has tenido mucho lío, porque yo ahora tengo que preparar, estamos organizando el campamento, estuve organizando mi cumpleaños que lo celebré ayer con unos amigos, el trabajo, bum, bum, bum. Decía, tengo sobre todo mi estudio, que es ahí como mi cueva. Decía, la ropa por aquí, esto por allá. Es que no me puedo concentrar porque lo tengo todo desordenado. Habla mucho la casa de nosotros. No tengas convicción de pecado, tranquilo. Que no te voy a juzgar. Y Salomón, cuando edificó el templo, en Primera de Reyes 8, del 10 al 13, me gusta mucho cómo él habla del templo y de la casa de Dios. Y dice así. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto era una casa nueva y Dios se metió dentro de la casa. Y Dios se metió tan de lleno en la casa que decía, es que ya no puede haber nadie más, lo ha llenado todo. No podemos estar aquí, Señor. ¡Wow! ¡Qué grande eres! ¿Cómo podemos albergarte dentro de este lugar? Llenó la casa. Una nube llenó la casa. Y entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Necesitamos tener un lugar al que pertenecer. Y Dios lo puso en el corazón de Salomón. El pueblo de Israel era un pueblo nómada, no tenían un territorio como tal. Y de hecho vemos que todavía Israel sigue luchando por su territorio. De repente aparecen los ingleses, no, esto es nuestro, de Palestina. Y están como, no nos vamos a meter en esas cosas porque si no... Pero es cierto que necesitamos un lugar donde habitar, donde estar. Y es curioso que Jesús siempre iba a las casas. Es curioso que Jesús tenía la necesidad de entrar. Zaqueo, un recaudador de impuestos, un ladrón que se aprovechaba de las personas. Jesús dijo, es necesario que yo cene contigo en tu casa. Prepárame tu casa que voy a entrar. Y cuando Jesús entra en la casa, Jesús transforma la casa. Por completo. Entonces, la casa es ese lugar especial y dedicado exclusivamente. ¿A quién? A Dios. Por eso la palabra nos dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Dios está poniendo un énfasis especial en las casas. Esta iglesia dice Cristo en tu familia, Cristo en tu casa. Nos reunimos en las casas porque queremos que Cristo llene las paredes de nuestras casas. Y la verdad es que hoy, sin quererlo, voy a confrontarte y voy a hablar a tu corazón directo, aunque estaba rehuyendo un poco de esto. Ayer estaba preparando este mensaje debajo de un árbol en el chalet
y lloraba leyendo la palabra. Y decía, Señor, no quiero hacerlo. Pero el Señor me enseña que esta palabra para ti y para mí es necesaria. Me enseña que en nuestras casas es necesario que Jesús esté. Y eso no quiere decir que todo vaya a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. A veces sí y a veces no, porque cargamos con unas cosas tan pesadas, hermanos, que muchas veces no somos conscientes de aquello que llevamos detrás. Y solo cuando llega Jesús y lo pone delante de tus ojos y lo revela, dices, wow, cuántas cosas he hecho, cuántos sitios por los que he caminado y tú me has guardado y tú has estado conmigo y tu mano no me ha soltado. Esta idea de la casa también la vemos en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Estamos en una casa sentados? Cuidado que nos volamos con el viento del Señor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! Dios llena tu casa. El Espíritu Santo quiere llenar tu casa. Y como estaban todos juntos y unánimes. Quizá eres tú una persona que está sola, que no tiene, que eres la única persona que está en el Señor de tu casa. Quizá pues vives solo o vives sola. O quizá todos le pertenecéis al Señor, gloria a Dios. Pero quiero decirte que cuando hay unidad, Dios se mueve. Y muchas veces dices, ay, es que me falta mi hermano, me falta mi hermana, me falta mi papá, me falta mi marido, me falta mi hijo. Ay, y eso trae pesar. Pero también hay unidad con Dios. Y hoy voy a hablar de forma directa a ti de esa manera. Hay unidad de ti mismo hacia Dios. Y en esa unidad Dios se va a mover. Y va a transformarlo todo lo demás. Porque la palabra nos enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Y de esta misma manera, en la iglesia primitiva todos los hermanos estaban juntos y unánimes y se acercaba el Espíritu Santo, soplaba, llenaba el lugar. Pero no solo eso, sino que estaban juntos y unánimes siempre, tenían todo en común y entonces el Señor iba añadiendo cada día a aquellos que debían de ser salvos. Eso es una promesa para tu casa, porque la iglesia es casa. La iglesia es casa. Y algo que me enseñó el Señor, aún sin conocerle, es que la iglesia es una familia y una casa. Yo me sentía como en casa y decía, es que, ¿a dónde voy a ir? Si es que me tengo que quedar aquí. Es que aunque digan cualquier disparate, yo me voy a quedar aquí. Es que estoy tan cómodo, tan a gusto y veía gente rara, diferente, uno de República Dominicana, otro que venía de no sé dónde, otro que era de Andalucía, otro de Madrid, otro gallego, 4 o 5 gallegos. Decía, bueno, con los gallegos me llevaré bien porque soy gallego, pero con los otros... Pero era impresionante, había una unidad, una comunión especial. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, eso es lo que hace Dios en tu casa. Amén. La presencia de Dios es cuando tú adoras. Cuando tú decides adorar a Dios, hay presencia. Es una manifestación directa. Tu adoración es una manifestación directa de la presencia de Dios. Allá donde iban a cualquier persona en el Antiguo Testamento y tenían un encuentro con Dios, había adoración. Así que
tu espíritu, sin darte cuenta, te está dando a conocer que en un momento espontáneo en el que tú empiezas a adorar, en el que empiezas a orar, en el que empiezas a tener comunión con Dios, es que Dios está en ese lugar. Es una manifestación. La adoración es una manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que nosotros todo el día estamos en la presencia de Dios porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces vamos desconectando y se nos va olvidando. Y cuando reconectas dices, wow, voy a adorar, voy a hacer, voy pam, 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 porque estás conectado ahí en el río. Pero a veces el río tiene una curva y me voy. Pero después me vuelvo a enchufar y después me voy y después me engancho y después me desengancho. Pero Dios está contigo todo el día. Tú puedes mantener una atmósfera en tu vida de adoración porque Dios está contigo, el Espíritu Santo está dentro de mí. Te voy a explicar, como dicen los dominicanos, un misterio. Mira, el Espíritu Santo está dentro de ti. Eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y empieza a convencerte de pecado. Convencerte de pecado es decirte, mira, la palabra dice una cosa, Jesús es de esta manera y tú estás caminando en el sentido contrario. Vuélvete hacia Jesús y camina hacia Él. Esa es la convicción de pecado. No es una condenación, no es señalarte con el dedo. Es, oye, te has equivocado. Pero tengo una buena noticia. Mira a Jesús. Y Él te va a limpiar. Entonces, tenemos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Tenemos a Jesús, que es el Hijo, que lo vemos en nuestros hermanos, lo vemos en nosotros mismos, lo vemos en la iglesia. Pero el corazón del Padre lo vemos en la palabra. ¿Cómo conocemos al Padre? Conociendo la palabra, conociendo la Biblia, conociendo a Jesús. ¿Pero cómo conozco más a Jesús? A través de la Biblia. Entonces, la palabra, hermanos, es algo que nos nutre de tal manera que de nosotros empiezan a salir cosas y dices, ¿esto por qué? ¿Por qué? Oh, es que la semana pasada leí este pasaje y ahora está cobrando sentido en mi vida. Y ahora estoy entendiendo más quién es Papá Dios para mí. ¿Quién es Papá? ¿Quién es el corazón de ese Padre que me rescató por medio de Jesús? Ese es el misterio. El Espíritu está dentro de mí, Jesús está dentro de todos nosotros, como la iglesia. El corazón del Padre se conoce en la palabra. Así que no rehuyas de la palabra, no tengas miedo de leerla, aunque sea sin muchas ganas, porque la palabra misma dice que no vuelve atrás vacía, que hay un fruto detrás de ella. Amén. Entonces, cuando Jesús cambia la vida de nosotros, pues suceden cosas. Y me gusta mucho el capítulo de Hechos 16 de Pablo y Silas. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo y Silas? En la prisión. Pablo, apóstol de Dios, Silas, compañero de él, siervo del Señor. Van a predicar y los meten en la cárcel. Y adoran y se caen las cadenas, se abren las puertas. Pero hoy voy a profundizar un poco más porque siempre hablamos de la adoración de Pablo y Silas en la cárcel porque nos gusta mucho el proceso, nos gusta mucho muchas veces romantizar el sufrimiento. Decir, ay, qué mal estoy, pero yo estoy adorando al Señor. Y el Señor ya te quiere sacar de ese sufrimiento, pero tú, ay, me voy a quedar un poquito más en el sufrimiento. No, hermanos, no. Vamos a leer a partir del versículo, es que yo lo leeré entero, pero a partir del versículo 6 y hasta el versículo 34, son unos cuantos, pero los vamos a leer así de corrido y después nos paramos, ¿vale? La visión del varón macedonio, es el título. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, espérate, que ya lo estaba escuchando, el corazón de ella, hubo algo en su corazón que trajo arrepentimiento y ya, ¡bum!, la bautizó. Esto es impresionante. Y cuando fue bautizada, y su familia, ella y su casa, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. Era una mujer que arrebataba las bendiciones de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo decía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. He aquí aquellos que trastornan el mundo. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Tómate un momento para disfrutar de esta palabra. Disfrútala. Disfruta de la presencia de Dios. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie,
y le dijo, por favor, ven a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos. Te necesitamos. No era Pablo, era Jesús. No era Pablo, era el Espíritu Santo que le estaba diciendo, ven aquí porque tengo una obra que hacer contigo aquí. Y es curioso porque ya nada más llegar empezaron a predicar la palabra. Y yo veo que el varón macedonio es el carcelero, pero bueno, hay otras interpretaciones teológicas. Pero yo veo aquí una intencionalidad de Dios, de cambiar las casas de Macedonia, de cambiar las vidas. Muchas veces vamos a Jesús de forma egoísta y nos acercamos a Él y yo estoy muy mal, porque yo cargo con todo el peso de mi familia, todo el peso de mi casa. Pero Jesús dice, yo voy a entrar en ti y voy a entrar en toda tu casa y la voy a cambiar. No tienes por qué cargar con el peso de nadie y mucho menos quedarte con una introspección tan grande diciendo, no, es que todo es para mí, todo es culpa mía. Eso es egoísmo, hermanos. Cuando yo no me acerco a Dios porque digo que estoy mal, ay lo mal que estoy, ay lo malo que soy, ay cuántas cosas he hecho. Eso es egoísmo. Eso es mirarme a mí y no mirar a Jesús. Pedro fue egoísta cuando salió de la barca. Pedro estaba caminando por las aguas y lo estaba haciendo muy bien. Pero hubo un momento en el que dejó de mirar a Jesús, miró todo lo que tenía a su alrededor y se hundió. Ojo que Pedro fue el único que salió de la barca, ¿eh? Siempre hablando de Pedro, qué mal, pero fue el único que dijo, Jesús, si eres tú, me voy. Hermanos, Dios tiene dirección, Dios tiene algo que hacer contigo, con tu casa, con tu familia. Dios envió a Pablo y a Silas y fíjate que pararon en lugares específicos, pero no pararon y predicaron e hicieron. Ellos fueron directos a Macedonia, fueron directos a Filipos y dijeron, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que Dios me ha dicho y esto es lo que tengo que hacer. En este versículo 9 vemos cómo Pablo recibe esa dirección y antes también, porque el Espíritu no les dejaba predicar en ningún lugar. Pararon por aquí, pararon por allá. Claro, Pablo era apóstol. La misión del apóstol, el propósito del apóstol es llevar la palabra, plantar. Y yo sigo. Y dejo a gente que se encargue de la obra. Pero yo tengo que ir por ahí plantando. Por eso vemos las diferentes cartas de Filipenses, Romanos, Tesalonicenses, Hebreos, etc. Bien, vamos a la chicha. Vamos a los versículos del 25 al 34. Y me toca mucho que Dios quitó las cadenas de los que estaban presos, pero los presos no salieron de la cárcel. Dios abrió las puertas de la cárcel, pero ninguno salió. Y muchas veces Dios ya te ha quitado el cepo del pie, te ha abierto la puerta de la cárcel, pero tú dices, me voy a quedar aquí un rato. Aunque es cierto que en este texto, por no añadirle ni quitarle, tiene un propósito, que no salgan los presos. Este carcelero estaba durmiendo, claro, a altas horas de la noche. Dice, la adoración de Pablo y de Silas. La adoración de Pablo y de Silas. La oración hizo que cambiase la atmósfera, que cambiase la situación. Entonces hay ese gran terremoto.
Y este hombre se despierta y cuando ve que las puertas están abiertas, dice, me voy a matar. Me voy a matar porque esto ya no tiene solución. Pero Dios envía a Pablo para decirle, la solución no es esa. Porque claro, cuando ya se fuesen todos los encarcelados, pues al carcelero le esperaba la muerte. O por lo menos que lo dejasen encarcelado de por vida. Entonces dijo, ya se acabó. Pero Pablo le dijo, no hagas ningún mal, no te hagas mal a ti. No te hagas mal, no te culpes. ¿Tú qué estabas haciendo? Estabas durmiendo, no estabas haciendo nada. Estabas en tu lugar, te despistaste y de repente se han abierto las puertas de todos sin ningún tipo de sentido. Entonces este hombre va delante de Pablo y dice, necesito cambiar mi vida, necesito ser transformado. Y lo que sucedió con el carcelero no se quedó solo en el carcelero, sino que cambió toda su historia, cambió toda su familia y todo su entorno. La palabra nos muestra que llevó a él y a los suyos y fueron salvos y fueron bautizados. Y no solo se quedó con eso, sino que se los llevó a casa, les curó las heridas y en su casa dijo, ven a mi casa porque necesito que la gente vea. Necesito que la gente vea, que mi casa crea en esto que yo estoy creyendo. Necesito que Jesús entre en mi casa. Necesito que haya una transformación completa. Y esta es la manera en la que Dios entra en nuestras vidas. Entra de forma poderosa y lo pone patas arriba. Uy, la cárcel de repente. ¡Buah! Y dices, ¿pero qué pasa? Claro, es una realidad que no comprendemos porque estábamos dormidos espiritualmente. Y Cristo nos abrió los ojos. Cristo nos abre los ojos, como al apóstol Pablo, que tenía escamas en los ojos. Y en esos días yo sé que Dios estuvo hablándole en sueños, Dios estuvo hablándole y diciéndole, mira todo lo que has hecho. Yo no te culpo, yo te amo, tú eres mi hijo. Porque es verdad que Dios, que Cristo le confronta a Pablo. Le confronta de forma severa. Dice, ¿no ves que es duro pegar coces contra el aguijón? ¿Por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y nos quedamos con con lo severo de Dios ahí. Pero yo veo a un Dios que le cierra los ojos temporalmente para decirle, no veas más, no juzgues más. Voy a cambiar tu forma de ver, voy a transformar tu vida por completo, voy a hacerte una persona nueva. Porque lo que tú veías con tus ojos estaba mal, era incorrecto, pero ahora voy a renovar tu visión. Y después de ese tiempo, las escamas de los ojos se caen y empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a haber un movimiento de transformación mundial, que no se queda solo en su casa, sino que transforma a los demás. Así que, hermanos, cuando Jesús entra en nuestra vida, no podemos quedarnos solo con eso. Ya me estoy poniendo inquieto. Ya. No podemos quedarnos igual. No podemos quedarnos con lo mismo. Cuando Jesús llega, cambia. Porque cuando Jesús llega a tu vida, necesitas adorar, necesitas eso que contamina al hombre, de lo que nos compartía la hermana Laura. Jesús empieza a cambiarlo dentro de ti. Entonces aquí tienes una central de reciclaje, que es el Espíritu Santo, te empieza a quemar, empieza a quitarte todas las cosas malas. De repente empiezan a brotar cosas, empieza a brotar adoración, empiezan a brotar oraciones, empieza a brotar un clamor dentro de ti, diciendo, Señor, así como estoy, no estoy bien. ¿Qué es esto que estoy viviendo? Jesús te cambia por completo y en el momento en el que tú le aceptas, te hace así. Te cambia del mundo de las tinieblas a su reino, al reino de Dios.
Entonces, tú cuando te conviertes a Jesús, crees por completo en Jesús, pero hay cosas que todavía no has asimilado en tu mente humana. El pueblo de Egipto era libre, estaba en el desierto y eran completamente libres, pero tenían una mentalidad de esclavos. Y su mentalidad de esclavos fue la que les llevó a estar tantos años dando vueltas en el desierto. Porque Dios quería transformar esa mente, pero no podía porque estaba tan arraigada. Entonces la labor de Cristo cuando nosotros cuando le conocemos, es también decirte, oye, mira lo que hay, mira cuántas cosas tienes aquí, mira quién eres. Por eso tenemos al Espíritu Santo que Jesús mismo dijo, Él os explicará, Él os enseñará todas las cosas. Porque leo la palabra y digo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¡Wow! Dios está dentro de mí, Jesús está dentro de mí, me está transformando. Y soy coheredero del reino de Dios con Jesús. ¡Wow! O sea que mis padres no tenían nada y no me iba a llevar nada, pero soy coheredero del reino de Dios. Con Cristo estoy sentado juntamente en lugares celestiales. ¡Wow! Tengo visión, puedo ver más allá de lo natural, puedo ir más allá del horizonte, puedo ir más allá de aquello que las personas creen, de aquello que las personas comprenden, porque el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y entonces ahora voy delante de una persona y veo cuál es su intención. Veo que no hay buenas intenciones. O veo una persona que está fallando, pero realmente su corazón es sencillo y simplemente está buscando una solución para su vida como tú la buscaste. Esa es la transformación de Jesús en tu vida, en tu casa. Y para enfocarte en Jesús vamos a ir a una parábola, a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Y antes de leerla, quiero decirte que muchas veces hay que rebobinar un par de capítulos para comprender lo que estás leyendo ahí. Entonces, en el capítulo 24, Jesús habla de la destrucción del templo, yo lo volveré a hacer, no quedará piedra sobre piedra, pero yo lo reconstruiré. Y entonces los discípulos le decían, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ojo, ellos ya comprendían cosas, porque aún teniendo a Cristo les decía, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos ya sabían que Jesús era el Cristo. Ellos ya sabían que Jesús había de venir, había de volver. Pero había cosas que no entendían, porque claro, es tan poco tiempo que estuvieron con Jesús, que era incomprensible gran parte de sus palabras. Entonces Jesús empieza a hablar. Y me gusta porque Jesús no te da un tiempo exacto ni una fecha exacta. Jesús te dice, prepárate. Prepárate. Como es la misma predicación que Juan el Bautista, preparad el camino del Señor. Prepárate. Estate atento, estate atenta, porque Dios va a hacer algo y si estás despierto lo verás, y si estás dormido como el carcelero, te perderás ese gran poder. Gloria a Dios que todavía había gracia para él y tenía a Pablo que le dijo, tu vida vale mucho más que esto. Y muchas veces nos perdemos cosas de Dios, pero tenemos a la iglesia que nos enseña, nos dice, te lo has perdido, pero no te preocupes. Yo cuando llegué al Señor, los jóvenes contaban sus historias de los campamentos, de ¡guau! ¿Te acuerdas cuando aquella persona hizo no sé qué y se sanó y ¡guau! Fue increíble! O cuando Dios hizo esto. O simplemente, mira, cuando fuimos a aquel sitio y nos lo pasamos tan bien. Yo decía, ay Señor, si me hubiese convertido antes, si te hubiese conocido antes, papá. ¿Cuántas cosas hubiera hecho yo? Y Dios me enseñó y me dijo, tú llegaste en el momento oportuno. Yo te rescaté en el momento en el que tenía que rescatarte. En el momento en el que tú estabas preparado. No menospreciemos lo que Dios está haciendo con nosotros.
Vamos a leer la palabra. Mateo 25, del 1 al 13. Versículo 1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, como el carcelero. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». ¿Qué más te da si el esposo ya está ahí adelante? Un poquito de aceite para encenderla así, pum, pum, una chispita y que me vea. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A veces esta palabra se lee con sonidos de rayos y de truenos y con una voz así: velad, velad y mirad, que cuando venga el Hijo de Dios os encuentre bien. Porque ese es el diablo. Eso es el mismo diablo malinterpretando la palabra de Dios. Un hijo de Dios está contento por la venida de Cristo. Tengo incertidumbre, es verdad. No sé lo que pasará. Pero yo tengo una certeza en mi corazón de que Él me ha cambiado, de que Él me ha resucitado, de que estaba muerto y hoy tengo vida, y de que le veré, y de que estaré con Él y que le adoraré. Esto no es un placebo. Esto no es una manera en la que tú puedes vivir más tranquilo porque tienes miedo a la muerte. Es que un cristiano aprende a convivir con la muerte porque cada día muere a sí mismo. Para mí es normal morir. Para cualquiera es normal morir. Cuando tomo una decisión hay una parte de mí que muere y otra parte de mí que vive. Yo decido. Dios te ha dado vida. Y en tu lengua, dice la palabra, que está el poder de dar vida y de dar muerte. Hay una parte de ti que muere y otra parte de ti que vive cada día. El día de ayer se murió y el día de hoy está vivo hasta que sean las 12. Y entonces se morirá y al día siguiente nacerá y vivirá. Suena muy poético, pero es real. Es real, hermanos. Tenemos que aprender a convivir con la muerte. Tenemos que aprender a convivir con ella. Forma parte de nosotros. Pero yo me quedo con la vida, yo me quedo con Jesús, yo me quedo con el gozo, me quedo con la alegría. Me quedo con saber que aunque yo muera, morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Dejar tu país es ganancia. Dejar a tu familia allá, sin saber lo que va a suceder, es ganancia. Tenéis ganancia, familia. Habéis dejado vuestro país atrás y ahora tiene una gran tragedia. Pero el Señor os ha guardado, estáis aquí y le estáis conociendo y estáis viviendo para que cuando volváis deis testimonio y digáis: Jesucristo vive y hoy puede darte vida a ti. Hoy puede darte vida a ti. Hoy puede resucitarte a ti también como me resucitó a mí. Y no lo digo con orgullo, lo digo con pesar y con pena. Porque sé que yo también estuve ahí donde tú estuviste. Porque sé que yo hice esas cosas que tú hiciste. Pero Él me miró con amor y no con desprecio. Y Él me cogió y me dijo: voy a hacerte parte. Voy a hacerte parte. Voy a hacerte parte
Hermanos, Jesús nos ha hecho parte de Él. Somos casa del Espíritu Santo dentro de nosotros. Estos son cosas de casa. Y en la casa muchas veces, pues, ¿qué hay? Basura. ¿Y la basura qué es? Cosas muertas. Cosas muertas. La fruta que se muere, se tira. Hay muchas cosas que se tiran. Y me quedo con lo que está vivo. Ay, esta prenda de ropa, mira qué bien me queda. Todavía me lo puedo poner unas cuantas veces. Pero ya se terminó, pues se terminó su vida. Su vida útil. En contabilidad se habla de la vida útil de las cosas, de los objetos, de los bienes. A mí esta historia, este pasaje, esta parábola, me recuerda a María y a Marta. María y Marta eran dos hermanas que Jesús fue a su casa y María estaba sentada con Jesús mirándole y estaba maravillada, disfrutando de él, de su presencia. Y Marta estaba sirviendo a Jesús porque su corazón estaba en servirle, en hacer cosas para que él estuviese cómodo, para que estuviese bien. Y entonces Marta le decía a María: oye María, es que, mira, está todo patas arriba, está todo desordenado, está todo sucio. Y tú estás ahí delante del maestro y yo mientras estoy haciendo cosas. Sin Marta haberse dado cuenta de que lo había puesto ella todo patas arriba por servirle. Y claro, tenía la cocina, que si la harina que llegaba hasta el techo, que si el aceite que se le había caído, que si las camas que no la había hecho porque decía: ay, tengo que limpiar el salón que es donde va a estar el maestro. Y estaba todo patas arriba. Estaba todo mal. Pero porque estaba fijándose en agradar a Jesús de una manera en la que él no quería. Jesús le dijo a Marta: estás afanada y turbada, estás preocupada por unas cosas que no debes estar preocupada. Tu hermana ha elegido la buena parte. El disfrutar mientras está el novio. Disfrutar mientras está Jesús. Entonces, María sería una de esas prudentes que estaba junto a Cristo. Me tengo papelitos por todos lados. Estaba enfocada. Hoy vas a salir enfocado. Amén. Sin embargo, Marta pensaba que estaba enfocada. Yo estoy enfocada. Yo tengo el foco en Jesús. Pero mientras tanto me ocupo tanto que me olvido de Él y me olvido de escucharle. Porque estoy haciendo tantas cosas para agradarle, pero es que no estás ahí. No estás escuchando lo que Él te quiere decir. No estás compartiendo su presencia. No sé si te pasa, pero a mí me pasa que a veces simplemente necesito que alguien esté aquí sentado a mi lado y ya está. No necesito palabras ni nada. Siéntate aquí y ya está. Mi mujer ya lo ha comprendido, gloria a Dios. Porque a veces la convivencia crea fricción, crea roces. Pero es en medio de esa convivencia que nos conocemos. Si no convivimos, ¿cómo nos vamos a conocer? Ay, es que este hermano me ha hecho tanto mal, ya no voy a volver. ¿Pero cómo no vas a volver? Pues entonces te lo vas a perder todo. Te lo vas a perder todo. Entonces, se perdió la presencia de Jesús, el estar cerca de Él, el contemplarlo, el mirarlo, porque en algún momento no iba a estar y se iba a ir. Y María, por el hecho de estar en su presencia, como fruto de estar en su presencia, de estar enfocada en Él, después adoró con su perfume. ¿Os acordáis del frasco de alabastro? María compra un frasco de alabastro, lo derrama delante del maestro y con sus pelos enjuaga sus pies. Porque es fruto del enfoque. Una vez más, la adoración es la manifestación de la presencia de Dios. Es la manifestación. Entonces, yo adoro porque sé quién es Él. Marta no era consciente de la magnitud del poder de Jesús porque estaba ya tan ocupada que no podía darse cuenta. A veces tienes que parar y decir: ¿quién es Dios? Dios, ¿quién eres tú para mí? ¿Qué has hecho tú conmigo? ¿Qué he hecho yo para ti también?
Estas mujeres prudentes también se pueden interpretar como personas, como iglesias, comunidades que son conscientes de la importancia de lo que les ha sido dado. Utilizan el aceite de forma consciente y caminan sin perder el tiempo. Pablo y Silas pararían pues para aprovisionarse, para hacer cualquier otra cosa. Rápido, porque tengo que ir a Macedonia. Necesito ir a Macedonia, Dios me ha hablado, voy a ir. Ellas eran conscientes, eran prudentes, pero también eran conscientes del gran poder que les habían dado, de la gran responsabilidad, que no les pesaba, sino que era un deleite. Entonces, para mí, pues gastarme más dinero en aceite no me importa, pues porque necesito llegar a aquel lugar. Pero fíjate que no habla de que compran aceite ni que compran la lámpara. La lámpara les es dada y el aceite también. Más adelante sí que lo dice, pero nos vamos a quedar de momento por aquí. No compran ni venden, les es dado una llama, un fuego que alumbra su camino. Y les es dado aceite. Dios te ha dado todos los recursos para vivir. Tienes todos los recursos para poder vivir una vida con Él. Nunca te faltará aceite, nunca te faltará harina, nunca te faltará nada que tú necesites. David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Eso quiere decir que Dios va a darte todo lo que necesitas. Síguele, camina, sigue caminando. La palabra nos dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No dice, yo soy tu Dios que te sienta, te da un Aquarius de bebida isotónica y te paras un poquito y sigues. No, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo, ¿comprendéis lo que es un yugo? El yugo es una madera que junta a dos animales para tirar de un carro. Los animales tienen que estar compensados en tamaño, porque si no, si está descompensado, el carro se va para un lado. Pero Jesús dice, mi yugo es fácil. No es algo que moleste. Mi carga es ligera. Sigue adelante. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sigue adelante. Hay momentos en los que tienes que parar porque te has salido del yugo, te has salido de todo lo que has... te has desconcentrado por completo. Te has cogido la salida que no era. ¡Ay! Pero Dios lo que te dice es, no pares. No pares de seguirme a mí. Para aquello por lo cual te desviaste. Si te has desviado, para. Da la vuelta y vuelve. Pero si tú estás en mi camino, sigue, porque yo te doy todo lo que necesitas. ¿Se entiende? Estas 5 imprudentes eran como Marta. Es que Marta estaba cerca, pero no estaba. No estaba con Jesús. Son esas iglesias, esas personas que quieren vivir a su manera, no tienen visión, no son conscientes del motivo por el cual les ha sido dado aceite y lámpara. No lo comprenden, no son conscientes de que se nos ha dado algo especial de parte de Dios. Yo con Jesús ya conocí a Jesús, ya tengo suficiente. Y vivo una vida pues a mi manera. No busco ser transformado, no busco ser cambiado. Claro, ahí en esos momentos es cuando Dios te cambia la fuerza. Cuando Dios te quebranta, cuando Dios te mete en el proceso, cuando Dios te mete en el desierto, cuando Dios... Es que, mira,
es que estoy pasando por un proceso, hermano. Y ¿estás pasando por lo mismo? Todos pasamos por lo mismo con vivencias diferentes. Uno decide tener más aceite y caminar de forma directa hacia Jesús. Y otro decide, sí, me quedo hablando un rato, me siento. Aquella se va a quedar sin... Yo tengo poco, pero bueno, le voy a dar un poquito. No, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha dado. Somos mayordomos, administradores de lo que Jesús nos ha dado. El novio es la prioridad. El novio es lo primero. Fíjate, Pablo y Silas pudieron haber parado en muchos lugares, pero el Espíritu Santo les dijo, no, hay algo que urge más. Hay algo más urgente. Muchas veces dices, no, voy a ayudar al hermano, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hay momentos en los que hay cosas más urgentes. Hay cosas más urgentes. No puedes decir a todo que sí. Porque Dios te ha dado algo muy preciado. Y no puedes malgastarlo. No puedes hacer como que sí, hay para todo, sí hay. Tenemos que tener visión. Tenemos que ver a Jesús y que Él nos cambie la forma de mirar. Es que te ha sido dada una luz, te ha sido dada. Y aceite para que no se apague, para seguir adelante. Cristo viene. Y yo quiero que Él me vea. Yo quiero que Él me ame. Que Él me recoja. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Yo quiero estar con Él. Y si todo lo que hago es para su gloria, bien hecho está. Pero hay cosas que aunque sean para su gloria, no estás llamado a hacerlas. Tenemos que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Es la única manera. Fíjate cómo lo sabe Dios, que justo después de esta parábola habla de la parábola de los talentos. Y me gusta porque dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En otra versión, en la Reina Valera del 2020, dice que les dio según su capacidad. Fíjate, les dio según su capacidad, porque el dueño conoce a sus siervos. Dios te conoce, Dios te dará según lo que tú puedes cargar. Entonces a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Al que le dio 5 los multiplicó y lo dobló y le dio 10 al Señor. Otro tenía 2 y le dio 4. Y el que tenía 1 lo escondió. Tuvo miedo. Déjame ver a ver si no me pierdo en la palabra. Mira, el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Fíjate que esta palabra es severa, es dura. Pero esto habla de una conciencia, de la conciencia del siervo. El siervo de los 5 talentos y el siervo de los 2 dijo, yo tengo.
Y puedo intentar multiplicarlo, ponerlo en funcionamiento. ¿Tú crees que si hubiese dado uno más o dos más al que tiene 5, el Señor le hubiese dicho que lo había hecho mal? No, porque está poniendo en funcionamiento las cosas. Porque es consciente. Sin embargo, el que tenía 1 decía, no tengo 1 y uno que tengo pues lo perderé. Ay, qué poquito tengo. Y déjame decirte que eso es un espíritu de miseria que muchas veces nos sobreviene. Mi pastor Marcos Zapata, en la iglesia en la que estuve sirviendo y que me convertí, decía, yo a una persona que gana 100 euros al mes no le voy a pedir que diezme el 10%, porque es mucho para él. No se lo voy a pedir. Y puede parecer una locura si nos alumbramos a la luz de la palabra. Pero él está hablando como aquella viuda que solo tenía 2 monedas y las dio. Y Jesús dijo, ha dado mucho más que todos vosotros que tenéis y tenéis de sobra y dais las migajas. Porque Dios pone conciencia de lo que tienes. Tú tienes que ser consciente de lo que te ha sido dado y administrarlo. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que despertar. Es igual que ahora de repente te dicen, no, es que si tienes el dinero en el banco lo estás perdiendo. Estás dejando perder el dinero, tienes que ponerlo en movimiento. Pues esto es lo mismo. Estos son finanzas celestiales, finanzas espirituales. Tú tienes algo, ponlo en movimiento. Y un día les dije a los pastores, todo lo que tengo es para vosotros y para la iglesia, todos mis dones, todo lo que yo hago, quiero que sea para la iglesia. Y no lo estoy diciendo para gloriarme a mí mismo. Estoy diciéndolo porque Dios me habló en ese momento y dije, Señor, es que esto que yo tengo, yo no puedo estar frustrándome constantemente por la manera en la que se hacen las cosas y viendo los toros desde la barrera. Viendo las cosas sentado en mi silla, mientras que, es que se podría hacer esto, se podría hacer lo otro. Oye, tú tienes también cosas que te ha dado Dios. Ve al Señor, ve a la persona y le dices, yo tengo y quiero ponerlo en funcionamiento. Adminístrame. Tenemos que despertar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de consumo. El mundo nos ha cambiado la mente, nos ha puesto en comprar, tener, consumir. Oye, voy a poner en funcionamiento estas cosas que tengo. Tengo poco, pero lo poco que tengo, ¿por qué no? Si ya tengo poco, si ya es que no me da para fin de mes, pues, ¿qué más da? ¿No? ¿Qué tengo que perder? No tengo nada que perder. Con Cristo todo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Amén. Tenemos que continuar. Jesús tiene más. Es que necesitamos tener hambre por Dios. Necesitamos administrar individualmente lo que nos ha dado y cómo gastamos y ponemos en funcionamiento las cosas. Jesús tiene más para ti. Dios está esperando a que te alinees con Él. Dios quiere que le digas que sí. Sí, sí. Dile, Señor, sí. Sí, Señor. Yo quiero. Me acuerdo que una vez hablaba con un pastor que ya era mayor. Decía, me voy a jubilar. Voy a dejar de predicar, No. Dios tiene para ti una nueva temporada de una manera diferente. Pero Dios está haciendo cosas en ti en cada tiempo. Tenemos que aprender a adaptarnos. Es que Jesús no nos está hablando de cuándo llegará, sino de cómo llegar. No es la meta. Jesús te dice, no pongas el camino en la meta porque la meta es segura. Yo voy a venir y te vas a venir conmigo. Sino que está poniendo énfasis en el camino. Si te das cuenta, empiezas a leer estos versículos, estos capítulos, y Jesús está hablando todo el rato del siervo que está atento, que está sirviendo, que se mantiene constante.
Las vírgenes caminaron. Oye, y se durmieron, pero tenían de sobra, porque sabían que podría suceder. Jesús cuenta con que en algún momento te puedas dormir. Jesús cuenta con que en algún momento puedas tropezar. Pero Él te ha dado suficiente y Él te dará suficiente. Te seguirá dando. Porque en el 9 dice, las prudentes respondieron y dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, les estaba diciendo, arrepentíos otra vez, rehaced vuestro camino. Pero ya no era, ya cuando llegó el momento, era demasiado tarde. Y Jesús lo que quiere es que no sea demasiado tarde para ti. Te está dando un tiempo de gracia. Estamos viviendo en un tiempo de gracia. ¿Jesús va a volver? Sí. ¿Jesús va a venir? Sí. ¿Estaremos con Él en el cielo? Dile que sí al Señor. Dile que sí al Señor. Dile que sí. Dile, quiero más aceite. La palabra dice, tú multiplicarás mis fuerzas como las del toro salvaje y me ungirás con aceite fresco. Y después dice que el justo florecerá como la palmera, plantados, ¿dónde? En la casa. Plantados en la casa del Señor. Aun cuando sean viejos se mantendrán verdes y tiernos y darán fruto a su tiempo. Esta palabra me llena el corazón de alegría porque me dice que aunque pase el tiempo, si yo permanezco en Dios, si yo me mantengo en Él, estaré fuerte, estaré vigoroso. Veo al pastor, el pastor está operado, a corazón abierto. Le han cambiado 5 arterias, le han hecho un quíntuple bypass. ¡Wow! Pero ahora yo le veo y es que la vitalidad que tiene me la pega a mí y me dobla la edad. Y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Mira cómo está el pastor. Y yo a veces estoy cansado, estoy así, apocado, doblado. ¿Cómo puede ser? Tenemos que seguir, avanzar. La iglesia es de avance, la iglesia es ofensiva, no es defensiva. Lo que nos ha dado Jesús es para hacer así, no es para hacer así. Yo recibo, pero es para voy, avanzo, sigo adelante. El carcelero dormía, las vírgenes dormían, todos estaban durmiendo y llegó un momento en el que despertaron. El carcelero despertó y pensaba que era el fin. Fíjate, iba a matarse. Pensaba que era el fin. Pero Jesús le dijo, hay esperanza en ti. Hay esperanza. Tú quieres ser cambiado, quieres ser transformado. Tranquilo, yo lo he hecho para que despiertes. Literalmente sacudió la tierra para sacudirlo a él y le dijo, ¡hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Hermanos, lloraba con esta predicación. Lloraba porque decía, Señor, cuánto gimes tú por nosotros. Cuánto clamas tú por nosotros. Por personas que se pierden, que están muriendo, se van al infierno, son perdidas para siempre. Padre, cuánto sufrimiento en mi familia, en todo el mundo. No están conociendo a Jesús. Y nosotros somos luces, lámparas encendidas que tenemos que traerlos a la casa del Señor. Tenemos que traerlos a la casa de Dios. Mantenernos firmes. Oye, es que no es ningún peso, es que Dios te está dando fuerza. Descansa en Jesús. Cuanto más descansas, más fuerzas tienes. Descansa en Jesús. Confía en Jesús. Camina hacia Jesús. Ay, es que me está costando mucho pagar la hipoteca. Entrégale la hipoteca a Jesús. Ay, es que me está costando mucho ir al trabajo. Vete al trabajo con Jesús. Quiero que termine ya. No quiero que termine ya. Quiero disfrutar cada momento con Jesús.
Quiero disfrutar cada momento en la presencia de Dios. Quiero estar y ser consciente de que el Espíritu Santo está conmigo cada día. Eso es a lo que Jesús nos dice. Vive una vida abundante, una vida llena, desafiante, plena. No te conformes con cualquier cosa. Sigue adelante. Este mundo querrá quitarte el gozo, querrá quitarte la alegría. El enemigo querrá quitártelo todo. Pero en Jesús tenemos esperanza, en Jesús tenemos paz, en Jesús tenemos verdad. Y es Él el que nos da fuerza, el que nos llena, el que nos endereza la espalda y dice, vamos. Y no seas conformista, no te conformes. Sigue adelante, sigue adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mantened viva la llama del amor entre los hermanos. Mantened viva esa llama del Espíritu Santo que llenó la casa. Mantén vivo a Jesús. Es la iglesia la que mantiene a Jesucristo vivo en la tierra. Mantenemos el fuego de su pasión. Mantenemos vivo el fuego de Jesús. Porque Él nos enciende. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos. Llévatelo a tu casa, que duerma en tu casa. Llévatelo a comer a tu casa. Trae a Jesús a tu casa. Mantén al pueblo de Jesús en tu casa. Mantén a aquellas personas que quieren conocer a Jesús, tráelas a tu casa. Que sepan lo que es un hogar transformado por el Espíritu Santo. No me importa que tengas a gente que no conozca a Jesús en tu casa. No me importa. Porque tú tienes a Jesús. Tú tienes a Jesús, tú tienes a Jesús, tú tienes a Jesús. Ellos caerán en algún momento. Si es que la unción pudre todo lo demás. La unción pudre el yugo de maldad. La unción pudre todo el pecado. Lo que está sucediendo en tu vida va a transformar todo. Pero deja que Jesús siga llenando tu casa. Deja que esa nube empiece a hacerse más grande en tu casa. Que esas personas que vienen a hacer mal no puedan ni entrar. Porque digan, wow, hay algo que me está tirando para atrás. Porque es el poder de Dios que está dentro de ti. Dios te ha dado poder. Dios te ha dado verdad. Dios te ha dado amor. Eres amado, eres amada. Y no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué atemorizarte. Levántate y resplandece. Cada uno según el don que ha recibido, según los talentos que recibió. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Creo que hoy podemos decirle que sí al Señor una vez más. Yo no sé todas las veces que le dije que sí a Dios ya. Me fui y volví, me fui y volví. Permanecí en su casa. Nunca me aparté de la casa del Señor. Soy jovencito, pero ya llevo 10 años en el Señor. Y no he vivido muchas de las cosas que vosotros habéis vivido, pero he vivido otras. Y sé que Dios ha estado conmigo y Dios estará con vosotros. Amén. Vamos a orar juntos.
Padre, te decimos que sí una vez más. Te decimos que sí un nuevo día, Padre. Te decimos que sí a todo lo que tú has puesto en nosotros. Y lo tomamos con alegría, lo tomamos con fe y lo tomamos con amor. No con un pesar especial, porque sabemos que eso no pesa. Tu amor no pesa. Todo lo que tú has puesto en nosotros no es un peso, sino un privilegio, Señor. Queremos servirte con alegría. Queremos amarte con un amor ferviente, Señor. Queremos estar llenos de tu Espíritu Santo. Padre, pon en todos mis hermanos una visión especial de la meta, que eres tú. Te pido, Señor, que como iglesia nos enfoques y que no falte de nuestro aceite, que no falte del aceite que tú has puesto en nosotros para seguir alumbrando, Señor, para seguir alumbrando, ser luminares en el mundo, Padre. Y te pedimos, Señor, por nuestras casas, que tú, Jesús, sigas llenando nuestras casas, que sigas llenando, Padre, nuestras habitaciones, que nos ordenes a nosotros, que nos limpies y que limpies a toda nuestra casa. Te serviremos, Señor, te seguiremos. Y continuamos hacia la meta, Señor. Continuamos sin parar, sabiendo que tú estarás con nosotros. Amén. Amén. En The Change hubo un pastor que dio 3 afirmaciones, 3 declaraciones, que si tú quieres, las puedes hacer hoy conmigo. La primera es, creo la palabra. La segunda es, recibo la palabra. La tercera es, viviré la palabra. Seré responsable de lo que se me ha dado. Y lo pondré en funcionamiento. Amén. Amén. Que esta palabra sea de edificación para tu vida, sea de dirección. Y no te vayas con tristeza. No te vayas como si te hubiesen regañado, sino vete con alegría. Vete con alegría, vete con gozo. Dios está contigo y Dios va contigo. Amén. Nos saludamos ahora y nos despedimos. Gloria a Dios.